Hola, ¿qué tal amigos de Adara? El día de hoy les doy la bienvenida nuevamente a este nuevo podcast en el cual vamos a abordar un poquito de temas de importancia como la obesidad y un poquito de temas de más importancia como lo es las complicaciones que te generan la obesidad, como lo es los trastornos a nivel musculoesquelético. Y para ello invité a un gran amigo mío que tenemos relación desde primero de la carrera de medicina, donde por ahí estuvimos en el mismo salón, ya después salimos y cada quien tomó un rumbo diferente en el cual él se va a estudiar su especialidad y pues me gustaría, Enrique, que tú te presentaras con tu nombre y cuáles han sido tus estudios que has tomado. ¿Qué tal, Jorge? Pues un gusto saludarte y igual a todo tu auditorio. Bueno, mi nombre es Enrique Rodarte, yo soy ortopedista, soy cirujano ortopedista. Formé mi carrera aquí en la Facultad de Medicina. Posteriormente hice la especialidad en traumatología y ortopedia aquí por parte del OJED, en el Hospital General 450. Y realicé un posgrado en alta especialidad en ortopedia pediátrica en la Ciudad de México, en el Hospital Shriners. Y pues bueno, aquí con el gusto de estar con ustedes y poder acompañarlos y platicar un poquito de esto. Ok, muy bien. Pues nosotros hemos visto que la obesidad trae complicaciones de muchos problemas, desde problemas simples, complicaciones simples como la parte estética, ¿sí? Hasta problemas psicológicos y pasando por ello en los problemas de tipo cardiometabólicos, ¿sí? Pero en la parte, ¿por qué estamos teniendo un problema de esta magnitud? Bueno, pues porque estamos entrando a una pandemia. Ahorita Gustavo en un podcast anterior decía que está de moda el término y la realidad es que sí, pero nosotros estamos ahorita concentrados en la pandemia del COVID y estamos dejando de lado un poquito esta otra pandemia que es la pandemia de la obesidad. En esto nosotros estamos teniendo cifras muy elevadas de esta enfermedad, porque es una enfermedad declarada así por la OMS desde 1994. ¿Y qué me tienes que decir al respecto? Bueno, la realidad, haciendo un poco de revisión en base a los números, porque realmente es más fácil que todo el mundo podamos entender la dimensión de un problema cuando hablamos de números. Desde 1970 a la fecha, ha aumentado la cantidad de obesidad cerca de 3 veces más, de forma tal que ahorita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las últimas cifras que hacen referencias, que son del año pasado, pues hasta cerca de un 42% de la población, tanto infantil o adulta, tienen problemas de obesidad. Entonces, pues esto se ha convertido en un problema de salud pública, lo que ha llevado a múltiples patologías que todos hemos escuchado: hipertensión, diabetes, y pues desgraciadamente el sistema musculoesquelético pues no queda exento de tener complicaciones como secuelas de la obesidad. Y estas complicaciones son a nivel de niños y de adultos, que precisamente esa es tu área. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, miren, en realidad es que en los niños también es más frecuente encontrar niños con obesidad. Y las creencias antiguas que teníamos a lo mejor de nuestros abuelos o algunos de nuestros padres, entre que los niños gorditos son más sanos, es todavía algo que puede llegar a estar enraizado en nuestra sociedad. Realmente en los niños con obesidad sí ocasionan problemas a nivel de su sistema musculoesquelético. Existen patologías inclusive que están descritas principalmente en niños obesos, es decir, que la obesidad es un factor de riesgo para padecerlas. Asimismo, pues tampoco los niños son exentos a tener alguna caída o algún accidente y presentar algún tipo de fractura que en algunas ocasiones pues se puede manejar con un yeso o una férula. Pero también bibliografía reciente donde hace la referencia a que estos niños, al tener sobrepeso y presentar alguna caída o algún accidente, pues las fracturas que van a tener o las secuencias que va a tener este accidente sobre el hueso, pues va a ser todavía de más difícil tratamiento. Una fractura que se podía manejar a lo mejor con un yeso, sencillamente se tiene que manejar ahora con una cirugía, y los resultados a veces no son tan buenos como uno desearía, simplemente por el problema de la obesidad. A los niños tener pues mayor masa muscular, mayor
peso en este caso, al presentar una caída, pues los trazos de fractura son más complejos, fracturas que normalmente veríamos en adultos, fracturas de codo, por ejemplo, en los niños pues los podemos encontrar con fracturas muy complejas que ameritan un tratamiento, pues desgraciadamente tendría que ser quirúrgico con los resultados que pueda tener de esto, ¿no? Entonces, lo que nos tratas de decir es que si un niño normal, con peso normal me refiero, se cae y se golpea el codo, probablemente no pase nada más que la lesión desde el punto de vista del tejido de la piel, pero en un niño con sobrepeso, con obesidad, pudiera generar una lesión o una fractura, y que va a ser un poquito más complicada que lo que fuera en el resto de los niños. Así es, pues el aumento de masa, en este caso al presentar un accidente, pues hay mayor energía que se desencadena al momento de poner los brazos o al momento inclusive de tener algún accidente automovilístico. Está descrito que estos pacientes pueden tener fracturas muy complejas, aunado pues principalmente por el aumento de peso. Inclusive, aunque no es mi área, pero sí de todos modos es algo que se hace referencia en la bibliografía médica, es que estos niños pues tienen complicaciones tanto transanestésicas o postanestésicas. Es más difícil hacer los procedimientos quirúrgicos, manejar la cuestión de poder dormir a un paciente para poderlo operar. Tiene más riesgo definitivamente un niño con obesidad. Claro, y eso es algo que se ve desde niños hasta adultos, y que entonces esto nos está complicando los tratamientos a todos los niveles. Y pues la idea es que ustedes se den cuenta durante este podcast de cómo la obesidad está afectando precisamente ese sistema musculoesquelético y desde el niño. ¿Qué otras patologías, Enrique, tenemos por ahí? Hay una patología que es clásica en los niños, principalmente, inclusive los libros lo redactan así, que es la epifisiolistesis de la cabeza femoral. Nosotros, al ser menores de edad, al ser niños, pues nuestro hueso va creciendo a través de unas placas de crecimiento, que son zonas de cartílago, y estas zonas de cartílago van creciendo junto con la edad del niño. En ocasiones, cuando presenta un accidente muy ligero a lo mejor, pero este paciente es masculino, con sobrepeso, clásicamente así es, la parte proximal del fémur se desplaza, es decir, esta zona de crecimiento pierde su posición normal y hace que la cadera pues pierda sus referencias anatómicas, que el niño tenga a lo mejor dolor a nivel de la ingle, que pueda pasar a nivel del muslo. Y en ocasiones me ha tocado conocer pacientes que no han llevado ya un tratamiento, lo manejaron en casa con antiinflamatorios, analgésicos, y posteriormente cuando acuden a consulta, pues la realidad es una urgencia quirúrgica que hay que manejar, porque esta deja secuelas, y son secuelas que pueden quedar de por vida. Entonces, clásicamente se describe así, ¿no? La epifisiolistesis en su asociación con obesidad. Inclusive está descrita también en pacientes pediátricos que tienen alteraciones en la tiroides, pero clásicamente es esta asociación, ¿no? Y problemas de tiroides y obesidad relacionado en pacientes masculinos con epifisiolistesis, y pues son secuelas graves que dejan para toda la vida. Y cabe mencionar que pues la obesidad es una enfermedad que se puede tratar y que podemos nosotros, o se puede evitar este tipo de complicaciones o secuelas, pues de no tener el factor de riesgo predominante que es la obesidad. Claro, muy frecuentemente los especialistas me mandan casos, y la realidad es que la gente a veces no toma con buenos ojos que le digan, oye, tengo tal problema, como por ejemplo los problemas hormonales de una mujer, van con el ginecólogo, le dicen, oye, es que tienes que bajar de peso. De igual manera en las cuestiones ortopédicas, oye, es que tienes que bajar de peso, y el paciente a veces lo siente como una agresión, cuando la realidad está en la génesis de su enfermedad, está en el factor de riesgo, está en todas esas características que nos están desarrollando la enfermedad. Y entonces la realidad es que no es el hacerle ver como una cuestión estética, es hacerle ver que su problema se está desarrollando a través de esta otra enfermedad. Y pues me gustaría que nos platicaras, Enrique, ¿qué pasa si es real esa parte? Muchas personas han venido conmigo, con niños, y me dicen, oiga, es que el niño tiene arqueaditas las piernas, etcétera. Claro. ¿Realmente esto puede pasar por el sobrepeso? Sí, realmente es algo que está familiarizado con el peso.
Puede ser que estén las rodillas arqueadas hacia adentro o hacia afuera. Clásicamente es más frecuente en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Recordemos que nuestro sistema musculoesquelético es mecánica, y la mecánica se rige a través de fuerzas, leyes de gravedad, de energía, y al momento de tener un paciente en crecimiento, esta misma placa de crecimiento que yo les mencionaba, que es como cartílago, en realidad es cartílago, que es donde va creciendo por aposición nuestros huesos en longitud. Al tener un aumento de peso, esto hace que no tiene la misma resistencia el sistema musculoesquelético de un niño que el de un adulto, y podamos presentar eso. Se llama genu valgo o genu varo. Es frecuente, sí es frecuente, y es normal hasta cierto punto. ¿Sí? Normalmente hasta los 2 años de edad es donde podemos tener algo de sospecha clínica de que si esto está avanzando, pues es algo que amerita principalmente vigilancia. ¿Por qué? Porque el peso es un factor modificable, en ocasiones con el simplemente hecho bajar de peso, y con el crecimiento del niño esto puede llegar a corregir hasta una posición normal, pero existen problemas tan severos que hace que sea probablemente incapacitante hasta para el niño correr o caminar, presenta múltiples caídas, y esto a futuro, si no tiene algún tipo de tratamiento, presenta una deformidad angular a nivel de las rodillas, que con la obesidad que ya tiene y con el aumento de actividades durante su adolescencia, ser adulto temprano o un adulto mayor, pues ocasiona problemas de alineación en la rodilla que desgraciadamente puede llegar a terminar en una cirugía tan importante que puede ser una artroplastía total de rodilla, es decir, reemplazar prácticamente la rodilla, las superficies de cartílago que tenemos en la rodilla, por implantes protésicos para poder mejorar primero el dolor y en segunda instancia la alineación de la pierna. Okay. Aquí nos siguen muchas mamás en redes sociales, y seguramente varias de ellas estarán preguntando cómo ellas pensar en que esto ya es un problema. Es decir, todos los niños tienen cierto arqueamiento ligero, pero ¿qué signo o cuándo ya es un foco rojo o un foco amarillo para que te lo tengan que llevar a consulta? Principalmente es que esto está progresando, es decir, que cada vez está aumentando. Por lo general, los problemas de alineación en los niños pueden corregir solos, pero si tenemos ya el factor de riesgo de obesidad y que la realidad la mamá son nuestra principal herramienta de diagnóstico en muchas enfermedades en ortopedia pediátrica, porque no hay mejor sensación o sentimiento que pueden tener las mamás a que algo no está bien. Claro. Y eso motiva la consulta, pero principalmente podemos encontrar que sea una deformidad que está aumentando. ¿Sí? Al contrario, pensar que ya bajó de peso y esto no disminuye, pues a lo mejor valdría la pena revisarlo. Igualmente, si se presenta desde edades muy tempranas, probablemente puede estar asociado a una deficiencia de vitamina D, a problemas congénitos, genéticos, a otro tipo de patologías no tanto enfocados a problemas de la obesidad. Pero si estos arqueamientos en las piernas le presentan ya limitación funcional, es decir, no puede correr, jugar, porque se cae constantemente y cada vez está aumentando, pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y el principal factor de riesgo de esto pues es la obesidad. Ahí tocaste un punto muy importante que Enrique tocó, un punto que voy a tocar en podcast posteriores, que es la vitamina D. Voy a hablar de la vitamina D desde la parte bioquímica hasta la parte de suplementación, porque estamos viendo deficiencias de vitamina D a todas las edades y con repercusiones desde la parte ósea hasta la parte metabólica, y que pues por ahí vamos a tocar más adelante. Pero también tocaste otro punto de importancia, que es el dolor. Uh-huh. El dolor en la rodilla, pero también hay otros tipos de dolores, consecuencia del sobrepeso en el niño. ¿Qué me puedes hablar sobre ellos? Puede encontrar dolor referido a nivel de la ingle, que migre o que camine el dolor hacia las rodillas, a nivel de los tobillos, o inclusive pueden presentar dolor a nivel lumbar, a nivel de la columna, y estar muy asociado principalmente al sobrepeso. Un ejemplo muy claro o clásico que podemos conocer con alguno de nuestros sobrinos o familiares, pues es que van cargando la mochila diariamente a la escuela, y posteriormente empiezan a presentar dolor de espalda, y si a esto le unamos que tienen problemas de obesidad, pues podemos encontrar patologías también a nivel
de la columna que sí pueden estar asociadas a la obesidad, pero vaya, a fin de cuentas es algo que amerita una revisión médica, ¿no? Y si es necesario, empezar algún tratamiento para control de peso desde edades muy tempranas, si no es un problema que va a aumentar con la edad y puede llegar a desencadenar situaciones tan graves como puede ser la enfermedad de Scheuermann, que son alteraciones a nivel de la columna tan importantes que restringen la respiración de los pacientes, que ameritan en muchas ocasiones tratamiento quirúrgico, ¿no? Tiene algo de genética la enfermedad de Scheuermann, pero generalmente o clásicamente son pacientes también con obesidad. Entonces es el factor de riesgo que podemos encontrar pues, en muchas de estas patologías que les he tenido oportunidad de platicarte, ¿no? Igual a todo tu público, realidad es que a veces, lo insisto, es muy frecuente que lleguen a consulta y pues es que él siempre ha sido gordito, él siempre ha sido sano, cuando la realidad es lo contrario, ¿no? Entonces sí es algo que vale la pena hacerle hincapié a todos nuestros pacientes, porque es muy frecuente lo que vemos en consulta, es muy frecuente todas las patologías asociadas a sobrepeso. Enrique, y por ahí tocaste otro tema importante en cuestión del dolor. ¿El dolor en un niño siempre se debe de estudiar o no? O sea, ¿cuándo el dolor puede ser normal, entre comillas, o cuándo te lo tenemos que llevar? Existen dolores que a veces mencionamos como es conocido como dolores del crecimiento, pues son en diferentes articulaciones, no es en una sola, es en diferentes articulaciones de predominio nocturno. En ocasiones está familiarizado a actividades prolongadas durante ese día, que fueron a la sierra, día de campo, con mucha caminata, y el dolor es nocturno y en varias articulaciones. Y esos no tienen problema, eso es por el crecimiento. Es por el crecimiento, generalmente, clásicamente se describe por el crecimiento, pero también existen situaciones que vale la pena revisar, es decir, dolor monoarticular, es decir, de una sola rodilla, de una sola cadera, que tienen predominio en el día o en la tarde o a veces sin actividad física, pues bueno, eso se debe de revisar. Es inclusive un predictor de que podemos encontrar algo, llámese alguna malformación congénita o inclusive hasta algún tumor benigno, que la forma en la que lo descubrimos es por eso, que el paciente después de realizar cierta actividad física presenta dolor en la cadera, que se quita con analgésicos, un paracetamol, y el niño vuelve a la vida normal, pero realiza otra vez esa misma actividad y presenta el dolor bien localizado. Entonces vale la pena revisarlo, siempre es importante revisarlo. ¿Qué tan frecuente ves pacientitos que tienen alguna caída y luego a raíz de eso encuentran otras alteraciones desde el punto de vista osteomuscular? Sí, sí es frecuente, realmente son hallazgos radiológicos. El motivo de la consulta, como tú bien lo mencionas, pues es una caída que cualquiera de nosotros la podemos tener. Y al tomar radiografías o hacer una exploración física enfocada a cada uno de estos pacientes, pues podemos encontrar alguna lesión ósea, algún tumor, algún quiste. Por lo general son benignos y muchos de ellos solamente necesitan vigilancia, principalmente en los niños, que durante el crecimiento no vaya aumentando de tamaño, y si está aumentando de tamaño, pues bueno, tomar las medidas necesarias para hacer el diagnóstico histopatológico, esto es con un procedimiento quirúrgico, y poder favorecer que el hueso empiece a formar hueso nuevo donde existe algún tumor óseo. Pero son hallazgos, propiamente son hallazgos, y inclusive se ven niños y en adultos. Un paciente que se cae en una motocicleta o una bicicleta, se toma una radiografía del tobillo pensando que tiene algún esguince del tobillo y pues se identifican ahí ciertas patologías que tienen durante toda su vida, pero al no haberse tomado una radiografía, pues bueno, pasan desapercibidas hasta que realmente pasa un accidente. Claro. En el caso de los niños, entonces, pudiéramos enumerar cuáles son las patologías que te pueden causar el sobrepeso o la obesidad. Sí, bueno, el genu valgo, genu varo clásicamente, claro. Epifisiolistesis o el desplazamiento de la cabeza femoral, dolor a nivel de la columna vertebral, inclusive pueden llegar a presentar dolores a nivel del pie, a hacer sus actividades diarias, pero clásicamente se describen estas patologías, ¿no? Que pues de estas, inclusive estoy mencionando una que es una urgencia, que es la epifisiolistesis, que si no se trata, deja consecuencias y secuelas pues prácticamente para toda la vida. Entonces, aquel niño, y lo voy a hacer mención,
que no pueda doblar la rodilla después de haber presentado alguna caída, a lo mejor sencilla, que tiene el factor de riesgo del sobrepeso, que no pueda doblar la rodilla, o al momento de que dobla la rodilla, la pierna rota hacia afuera, o que presenta dolor a nivel de la ingle. Esos son datos que es importante poder realizar una radiografía e identificar si es que existe un desplazamiento de la cabeza femoral y tratarla a tiempo. En esa parte que estás mencionando, hay una cosa bien importante. Mucha gente, yo he hecho la evaluación de algún niño de cierta edad, por ponerte un ejemplo, 3 años, y le dice uno al papá o a la mamá, ¿sabe qué? Pues trae 4 kilos de más. Así es. Y entonces dice la mamá, pues 4 kilos no es tanto. 4 kilos no es mucho en un adulto. En un adulto, ¿por qué? Porque si un adulto pesa de promedio 80 kilos y trae 4 de más, pues entonces solo representa un 5% de su peso corporal, sí, nada más. Pero en un niño, 4 kilos pudieran ser una tercera parte de su peso, o sea, así más es. del 30%. Entonces, en esa parte es bien importante sí evaluar al niño, ya sea con algún pediatra, con algún nutriólogo, en cuestión de si hay un exceso de peso. A veces no lo notamos, tristemente decíamos al inicio de la plática que las cifras en cuestión de sobrepeso y obesidad están aumentando y nosotros podemos ver hasta un 70% de personas con sobrepeso y obesidad en ciertas etapas de la vida, y entonces nos estamos acostumbrando a ver a las personas, es decir, 7 de cada 10 adultos van a tener sobrepeso u obesidad. Y entonces, ¿qué significa? Que la normalidad en México ya es el sobrepeso y obesidad. Y entonces a veces nosotros queremos comparar a nuestro niño con el resto de los niños y decimos, pues anda normal. Pues sí, anda normal en un país con sobrepeso y obesidad. A lo mejor mi niño ya trae sobrepeso y a lo mejor solo son 4 kilos, pero eso representa en él un tercio de su peso total. Bueno, en esta parte ya enumeramos la parte de las alteraciones a nivel de niños, pero ¿qué pasa a nivel de adultos? ¿Cuáles son los problemas que puede desarrollar un adulto por el exceso de peso? Así es, pues bueno, la realidad es que gran parte de la consulta que tengo oportunidad de realizar principalmente son en adultos, en los que muchas de las patologías que ellos tienen están asociados a sobrepeso, e inclusive con el simple hecho de poder bajar algunos kilos puede hacer la diferencia entre tener que realizar algún procedimiento quirúrgico o demorarlo un poco. Es decir, un paciente, una señora, 62 años, voy a poner el ejemplo de una paciente reciente, 62 años, que tiene dolor en su rodilla. Acude a diferentes médicos, diferentes tipos de tratamientos, diferentes tipos de alternativas a tratamientos en su desesperación de encontrar el motivo del dolor. Y posteriormente acude a valoración con su servidor. Al hacer una valoración radiológica y clínica del paciente, pues encontramos lo que yo les mencionaba en los niños, ¿no? Una deformidad a nivel de la rodilla está en valgo, es decir, arqueada hacia afuera. Eso está haciendo que su rodilla tenga un diferente apoyo durante las actividades de la vida diaria y ya le ocasionó un problema de artrosis severa. A una edad joven, porque la realidad una paciente de 62 años en la ortopedia es una paciente joven y pues en realidad así lo es. Ajá. Y que tiene una vida productiva, familiar y no la puede realizar por cuestiones de dolor. En este caso fue necesario hacerle hasta una artroplastía de rodilla, es decir, lo que les mencionaba hace un momento, recambiar las superficies articulares que ya están muy dañadas y hacer un cambio protésico para que ella pueda recuperar sus actividades funcionales. Esta cirugía, la realidad es que les ayuda bastante, pero no es el objetivo del cirujano ortopédico poder realizar estas cirugías a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, si se diagnostica de una forma oportuna y se trata inicialmente bajando de peso, muchas veces el dolor puede disminuir tanto a inclusive no tener que tomar algún otro tipo de tratamiento. E inclusive, poniendo como ejemplo diferentes pacientes que llegan a consulta con una obesidad mórbida, pacientes de 42 años con una obesidad mórbida, problemas en ambas rodillas, lesiones en ambos meniscos, que la realidad son tan jóvenes que pensar en una prótesis de rodilla, pues inicialmente no sería lo ideal, ¿no? Vale la pena en este caso enviarlos con el especialista, con un nutriólogo clínico, que nos ayude a controlar esta obesidad mórbida que pueden llegar a tener los pacientes
E inclusive esto puede mitigar tanto el dolor que podemos en ese momento no hacer una cirugía, es decir, mantener al paciente en seguimiento y en evolución, hacer otro tipo de tratamientos para evitar una cirugía tan grande como una prótesis total de rodilla. Así como la rodilla sufre desgaste, también a nivel de la cadera, a nivel de la columna, a nivel de los pies o tobillos, existen deformidades a nivel de la cadera que se van adaptando por el sobrepeso que puede tener un paciente, y posteriormente esto desencadenar también en desgaste, artrosis de cadera, dificultad subir, bajar escaleras, presentar dolor nocturno en una cadera, no poderse acostar de ese lado. Poco a poco, la historia natural de estas enfermedades en los adultos es que van haciendo que de tener una actividad normal o una vida diaria normal, empiezan a presentar limitaciones funcionales, es decir, ya no pueden ir a trabajar con tanta facilidad. Si tienen que subir un segundo piso, pues inclusive hasta buscan no hacerlo, buscan otra opción, llámese de atención médica o de algún trámite de gobierno. Es que tengo que subir, son 3 pisos los que tengo que subir, y empiezan a afectar las formas en las que tenemos que hacer nuestra vida. Allí es donde hay necesidad inicialmente de diagnosticar y tratar, ¿no? Todas estas patologías están asociadas principalmente con el sobrepeso. Inclusive lo vuelvo a hacer mención, con el simple hecho de poder mejorar el control de peso en estos grupos de pacientes, realmente la mejoría clínica es muy importante. Y aquellos pacientes que ya se operaron de una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera, que recuperan movilidad y se les quita el dolor, en ocasiones vuelven a subir de peso. Es decir, tienen una salud mental, una forma de vivir más normal por no tener dolor, empiezan a convivir más, ir a reuniones, hacer cosas que ya no estaban haciendo con anterioridad, y tenemos el problema de aumento de peso nuevamente, y que estas cirugías y todo el tratamiento que se ha hecho para poder llevar a una mejor calidad funcional, pues lo podamos llegar a ver hasta inclusive comprometida, simplemente por el exceso de peso que tienen estos pacientes. Claro. ¿Hay algún orden en el que se empieza a dar el daño? Hablo de primero rodilla, primero tobillo, o simplemente es cuestión de cada persona. Existen patologías, por ejemplo, a nivel de la columna, que están muy asociadas a hacer ejercicios de subir peso o trabajos, lo podemos mencionar más bien como trabajos de una persona que es un albañil o el que se dedica a cargar garrafones de agua durante 8 o 10 horas al día. Pues bueno, eso nos ayuda a enfocarnos un poquito más donde podemos encontrar problemas, que en este caso sería a nivel de la columna. Claro. Y conforme vamos aumentando en edad, principalmente van cambiando ya no tanto hacia columna, sino problemas articulares, llámese la cadera, llámese las rodillas. Pero sí, no es que sea algo que tengan como que una cosa empieza con otra. Se puede familiarizar, es decir, un paciente que tiene artrosis de las 2 rodillas, desgaste de las 2 rodillas, que la derecha sea una lesión más severa y empiece a apoyar más lógicamente del lado izquierdo, con tal de compensar un poco ese dolor. Pero llega un momento en el que esa rodilla izquierda, al estar cargando un peso extra, va a sufrir una lesión ahora más importante que la que tiene el lado derecho. Todo esto es por el sobrepeso, por el exceso de trabajo mecánico que sufre la articulación. Entonces, vaya, así como tal de que qué empezó primero, pues la realidad es que es difícil mencionarlo. Está muy asociado a las alineaciones mecánicas que tiene nuestro sistema musculoesquelético desde el nacimiento, y como lo mencionaba, ¿no? Problemas de arqueamiento de las piernas desde la infancia, que corrigieron o no corrigieron totalmente, y deja una deformidad angular que posteriormente va a degenerar algún otro problema de artrosis o desgaste. Entonces sí, en los adultos es un porcentaje muy elevado el que se ve en consulta de estas complicaciones que tienen la artrosis, y principalmente asociadas al sobrepeso. Existen pacientes que no es en sí por sobrepeso, a lo mejor tienen el antecedente de alguna caída, alguna fractura que se trataron hace muchos años y pierden seguimiento, o simplemente una lesión importante a lo mejor de alguna rodilla que no busca una atención médica, lo deja pasar, y conforme el paso de los años pues degeneran un problema importante, ¿no? Muy bien. Algo que muy frecuente yo veo en la consulta y que
por supuesto que por ahí tú me has enviado algunos pacientes, derivado algunos pacientes para el control de peso, es con dolor lumbar o con dolor de columna. Así es. Sí. ¿Cuáles son las afecciones que hay a nivel de columna por cuestión de sobrepeso y obesidad? Mucho es por la cuestión del tipo de actividades que realiza el paciente, y si esto está agregado al sobrepeso, pues bueno, es un factor que les va a aumentar el dolor, ¿no? Pero existen patologías en la columna, principalmente hernias discales, listesis, es decir, una listesis es que una de las vértebras se deslice sobre la otra. Hay diferentes formas de poder tener esta patología, llámese degenerativas o por un problema de un estrés mecánico, es decir, nuestra columna soporta todo nuestro peso, y al momento de hacer estas actividades físicas y hacer nuestra vida y continuar con un peso elevado, pues puede favorecer todo este tipo de patologías. Y muchos de estos pacientes mejoran con un programa. La cuestión a nivel médica, en realidad es que un solo doctor no puede atender todo. Claro, esto se debe de revisar tanto con un fisioterapeuta, con alguien que realice rehabilitación física, con otro médico que haga nutrición clínica, y inclusive en algunos pacientes es necesario que lleven una atención psicológica o psiquiátrica, porque el problema de la obesidad puede estar asociado a otro tipo de problemas que puedan tener, ¿no? Entonces, sí es importante este grupo de pacientes con problemas a nivel de la columna, porque mejorando esto, es decir, haciendo rehabilitación, el control de peso y obviamente dependiendo del tipo de problema que tengan, muchas veces mejoran a hacer una vida prácticamente normal. Realmente la cirugía de columna pues es una cirugía complicada y vale la pena siempre agotar los riesgos de esta cirugía al mejorar otros tipos de hábitos, es decir, la rehabilitación y el control de peso. Claro, tocaste un tema que ya habíamos mencionado en podcasts anteriores, de la importancia del tratamiento multidisciplinario de la obesidad, y en aquel entonces nos fuimos hacia la parte metabólica, pero pues también está la parte ortopédica, claro. Y dentro de la parte ortopédica pues tienes la parte de rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces esa es una parte que a veces la persona no entiende. Le dice uno, oye, pues vete con el ortopedista, y a veces lo sienten como que, ay, pues me manda porque es su amigo. Sí, pues claro. Sí somos amigos, pero la realidad es que no estamos buscando esa parte, estamos buscando la parte de la mejoría funcional del paciente. Como ejemplo, recuerdo una pareja de pacientes, son esposos ellos, que por ahí me mandaste a consulta nutricional porque traían un problema de columna y dolor impresionante. Los dos se dedicaban al campo, y la realidad es que en el paso del tiempo bajan, ella por ahí 10 kilos, él por ahí alrededor de 15 kilos, y se les quita el problema, y se quitaron el problema de desarrollar una cirugía contigo. Entonces, por supuesto que mejoran la calidad estos pacientes. Ella misma decía, la primera vez llegó sin poderse mover literalmente. Yo estoy en un segundo piso, el solo hecho de subir las escaleras para ella fue un problema gravísimo, ¿sí? Llega, la veo en la consulta, no la pude ni pesar bien por el dolor que traía en el momento, y la segunda consulta ya con 4 kilos menos o 5 kilos menos, no recuerdo, ella ya viene hasta sonriendo, no podía, prácticamente ni me volteaba a ver. Tercer consulta, ella llegó deambulando de una manera autónoma, esa vez venía acompañada la primera vez, y entonces tratar de decir que la idea de todo esto es mejorar la calidad de vida del paciente, desde antes de que aparezcan los problemas hasta una vez que ya están, cómo podemos mejorar la calidad, y esto nos habla de la funcionabilidad o la función general en la cuestión ortopédica. ¿Cómo lograr esa parte? Sí, bueno, primero es que es importante realizar un diagnóstico, tener un diagnóstico clínico, radiológico, qué es lo que está pasando con este sistema musculoesquelético, a qué se ocasiona este dolor tan severo que puede llegar a tener muchos de los pacientes, que los limitan prácticamente a hacer una vida normal. Posteriormente de esto es asesorarnos o poder realizar una atención multidisciplinaria con los pacientes. Yo como cirujano de trauma y de ortopedia, pues estoy muy familiarizado con qué pacientes se pueden manejar, por ejemplo, con el uso de alguna plantilla, algún uso de alza al zapato, o qué paciente sabe uno que va a mejorar mucho con la cuestión de nutrición. Y realmente es en ocasiones da un poco de impotencia al momento de estar dando la consulta y platicar con nuestros pacientes y hacerles la recomendación. ¿Sabe qué?
A usted me gustaría que lo revisara un nutriólogo, a usted me gustaría que lo revisara un psicólogo, claro, un psiquiatra, un internista, que podamos hacer una valoración y un tratamiento integral de los pacientes. Y con esto pues evitar, en la medida de lo posible, pues tratamientos que para empezar no serían los indicados, o cirugías muy riesgosas por un problema de obesidad. Hacer un procedimiento anestésico en un paciente con una obesidad mórbida o muy severa, pues es complicado y tiene muchos riesgos. Entonces, si por ejemplo una cirugía, en este caso poner como ejemplo un problema de artrosis de cadera, que podemos manejar un poco el control de peso antes de tener que realizar una cirugía, pues esto le ayuda principalmente al paciente y también evita complicaciones, evita riesgos. En general, todo el paciente mejora, ¿sí? Y la realidad es que nosotros como médicos, como especialistas, como cirujanos, como profesionistas de la salud, lo que más buscamos es la satisfacción del paciente, quitar ese dolor, poderlo reincorporar a una vida social o funcional normal. Entonces, sí, siempre es importante esto. Ok. Por último, hablando de riesgos del sobrepeso y la obesidad, pues están las fracturas, claro, que en la vida del adulto mayor son muy frecuentes, y que traen consigo inmovilidad en muchos de ellos. A veces ya no los operan de una fractura de cadera por riesgo de complicaciones, pero a veces esas complicaciones también son por el sobrepeso y obesidad, es decir, claro, ya no se puede operar de la misma manera, con la misma practicidad, no solo en cuestión desde el punto de vista ortopédico, sino desde el punto de vista metabólico. Entonces es una enfermedad que tiene que tratarse desde un punto de vista multidisciplinario para que no genere o no haya riesgos, o que cubramos todas las áreas de este paciente. ¿Qué fracturas son frecuentes en los pacientes con sobrepeso y obesidad? Bueno, principalmente las fracturas que tienen los pacientes con obesidad o sobrepeso al momento de tener algún accidente, pues pueden presentar fracturas a nivel de sus muñecas, problemas a nivel del codo, del hombro, se caen de lado, en la cadera. En realidad puede presentar fracturas muy complejas que a veces, con un hecho de haber caído de alguna altura, vamos a decirlo, normal, que no hubiera presentado una fractura tan severa, pueden llegar a presentar fracturas severísimas. Inclusive los riesgos que tiene operar un paciente con este tipo de problemas son de tromboembolia pulmonar, embolismo graso, problemas que pueden complicar la vida. Todo esto se tiene que aminorar los riesgos antes de hacer una cirugía, tener una valoración por un internista. En aquellos pacientes que, inclusive a pesar de ser jóvenes, tener una obesidad mórbida, es importante que nos revise un internista a nuestros pacientes. Evitar los problemas que les mencionaba, la tromboembolia pulmonar, los embolismos grasos. Inclusive hacer las cirugías es mucho más complicado porque se tiene una capa de tejido más gruesa, que es el tejido adiposo, limita en ocasiones poder terminar una cirugía más rápido, toma más tiempo poderla realizar. Las placas, tornillos, materiales que se tienen que ocupar para hacer los procedimientos quirúrgicos de las fracturas propiamente dicho, se pueden solicitar, es decir, se puede romper, y no porque el material sea de mala calidad, simplemente el material está diseñado para soportar cierta cantidad de peso, que están diseñados a nivel de biología o biología mecánica, pues para un adulto de promedio 80, 90 kilos, pero un adulto con una obesidad mórbida, esos materiales los puede fatigar, solicitar, romper inclusive, que las fracturas no hayan pegado, que se presenten retardos de consolidación, pseudoartrosis y una serie de complicaciones importantes por la obesidad. Entonces, al ser una patología que es tratable, la obesidad se puede tratar antes de que tengamos todas estas complicaciones, pues la realidad es que qué mejor que tener una atención de estos pacientes, ¿no? Y que cuando nosotros se los recomendamos, pues no es con la intención de generar alguna polémica con nuestro grupo de pacientes, claro, sino es por su bien, ¿no? La realidad es que esto les ayuda bastante, tanto a nivel funcional y emocional.
Muy bien. Pues muchas gracias, Enrique. Te agradezco de verdad mucho que te hayas dado el tiempo de venir por ahí. Yo sé que tienen cirugías, que son cirugías de urgencia, y que pues el que te hayas dado el tiempo para venir a platicar con nuestros pacientes de las complicaciones ortopédicas del sobrepeso y la obesidad, pues para mí es de gran ayuda y te lo agradezco de corazón. Por ahí me gustaría que como último punto nos dijeras cómo te pueden encontrar para aquella mamá que quiera llevar a su niño a evaluación, o para aquel adulto que quiera ir, cómo te pueden encontrar, en dónde estás consultando, etcétera. Ok, actualmente estoy consultando en la Central Médica del Guadiana, es calle Libertad 525 Sur. Por situaciones de la pandemia estoy trabajando ahorita con previa cita, con la intención de que no se junten pacientes fuera del consultorio y poder hacer una atención integral de cada uno de ellos sin estar expuestos a juntarse pues, en una fila o afuera de un consultorio en este caso, ¿no? La cita la pueden tramitar en el 817-0483, ahí se tramitan citas. Igual mi correo electrónico es, mi nombre completo es enriquerodarteavalos@gmail.com. También ahí puedo resolver algunas de sus dudas o inquietudes. Okay. Pues muchas gracias por todo. Amigos de Adara, les pido de favor que nos ayuden con su like, nos ayuden a compartir para llegar a más personas que necesiten de estos temas y que puedan llegar con los especialistas para tratar sus problemas de salud. Muchas gracias.